Bien, comencemos nuestra sesión del día de hoy. Estaba comentándoles que estamos en esta unidad de evaluación de puestos y que evaluación de puestos básicamente es analizar cuáles son las características de cada uno de los puestos que están en nuestra organización. Todo esto para comparar qué tan laborioso, fácil, difícil, complicado, qué tantas responsabilidades tiene cada uno de los puestos que mi empresa tiene. Y el objetivo de conocer precisamente esta situación, qué difícil, qué fácil es cada uno de los diferentes puestos, qué semejanzas tienen, porque también hay muchos puestos que son tienen semejanzas. Entonces es necesario porque a partir de ello se le va a asignar un sueldo, ¿no? Recuerden que precisamente estamos en la materia de sueldos y salarios. Y habíamos dicho, esto lo estoy mencionando a manera de repaso, obviamente, habíamos dicho que existen varias formas de hacer ese análisis de puestos. Entonces tenemos lo que es la graduación previa, alineación, el método de alineación de evaluación por series, el método de comparación de factores y el método de evaluación de puntos. Ahora, de estos perdón, de estos cuatro tipos de evaluación de puestos, pues ya habíamos hablado de lo que es el método de fijación previa, que habíamos identificado que pues van a tener sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Eso ya lo habíamos visto con anterioridad. Después tenemos el segundo método, que es el método de alineamiento. Lo veíamos la clase pasada. Ahí hablábamos, por ejemplo, de que para este puesto se debe, perdón, para este análisis de puesto se debe de generar un comité de evaluación, es decir, un grupo de personas que estén relacionadas con esos puestos en los que se van a hacer análisis. Por ejemplo, si yo voy a hacer la valoración de un puesto de contabilidad, es muy bueno, sería importante y casi básico que dentro del comité evaluador, pues obviamente haya contadores, porque finalmente ellos son los que van a saber de una manera más estricta qué tan complicado, qué tan difícil o fácil, y además cuáles son las tareas, cuáles son las actividades que se tienen que cumplir en este o aquel puesto del departamento de contabilidad. Obviamente ellos, los contadores, considerando su propia experiencia, pues ya podrán señalar si un puesto eh, requiere cierta cantidad de dinero, cierto pago, o si un puesto pues es relativamente eh, fácil y que por lo tanto pues no requiera mucha paga. O sea, finalmente para eso se hace el comité integrador, ¿no? Entonces se hace una serie de pasos, de procedimientos que ya vimos la semana pasada y ya se obtienen los resultados. Hay ventajas, es rápida, comprensión, se aprecia la realidad del puesto, pero también existe desventajas, ¿no? Por ejemplo, aquí esta última desventaja nos dice que puede haber subjetividad. Eso de subjetividad quiere decir que a lo mejor las personas que están haciendo la evaluación de puestos, pues no están tomándolo objetivamente, sino solamente desde sus experiencias o desde su imaginación. Ay, ese es el peligro que se corre, ¿no? Pero bueno. Ok, entonces hablemos ahora del método que nos toca analizar esta semana. Les pido por favor que entonces lo anoten en su cuaderno. Eh, Acuérdense poner la fecha de hoy. Estamos a 7/07/07/21. 7 de julio. Y entonces el método de análisis de hoy se llama método de... Ay, a ver, aquí me equivoqué, espérenme tantito. Es método de comparación de factores. Sí, pues aquí está, aquí. A ver, déjenme corregirle esto.
ahorita lo, ahí está. Pónganlo como título aquí como está, comparación de factores. Y yo lo meto aquí. Ok, voy, denme un segundito. Bien, ¿sí están viendo la pantalla? ¿La diapositiva? Sí. Ok. Bien. Entonces estábamos en este de comparación de factores. El método de comparación de factores lo vamos a identificar porque este consiste básicamente, como su nombre lo está señalando, en ir identificando las diferentes características entre un puesto y otro y bueno, lógicamente, pues entonces se va a comparar. A diferencia del método de alineación, el puesto que estamos analizando se va a ir separando en diferentes partes o en diferentes tareas o diferentes factores. Por eso se le conoce así, como comparación de factores o podríamos decir como comparación de tareas. Pero bueno, el nombre con el que se le conoce es precisamente comparación de factores. Si nosotros lo aplicamos bien, pues vamos a identificar que tiene varios puntos positivos, tiene varias ventajas, pero bueno, ahorita las vamos a ir numerando, ¿no? Entonces, vamos a ir identificando dentro de la organización, dentro de la empresa, cuáles son los puestos clave, digamos, como los puestos más representativos y bueno, por ende también cuáles son los puestos más importantes. Luego, ya una vez que identificamos cuáles son los puestos más importantes, entonces vamos a ir desmenuzándolo, vamos a ir identificando las diferentes tareas. Entonces, ahí tenemos, como vemos aquí en el esquema, la primera etapa que dice determinar los factores. Si lo van a anotar así como lo tengo yo, nada más por ahorita no anoten esta parte. Yo lo puse así porque si no se va mucho para abajo y la letra se va haciendo muy pequeña. Entonces ahorita vamos con el primero y ya obviamente ya después del cuarto pues vemos el quinto, ¿no? Bueno, primero entonces determinar los factores. Aquí yo tengo que ser capaz, o el comité evaluador, porque también ahorita vamos a ver que se necesita un comité evaluador, es importante ir identificando cuáles son las habilidades que deben de tener las personas que entren en ese puesto, cuáles van a ser los esfuerzos que deban de hacer y lógicamente también cuáles son las responsabilidades que van a tener las personas que entren en ese puesto determinado. Hay que identificar también cuáles son las condiciones de trabajo. Por ejemplo, si para ese puesto se necesita caminar mucho. No sé si sepan que es un vendedor de canvaseo. ¿Alguien ha escuchado qué es un canvaseador?
o no tienen idea de lo que es un canvaseador. Han llegado personas a su casa a tocar la puerta vendiendo alguna cosa, perfumes, plumas, relojes, no sé, cosas así. ¿Alguna vez les ha Ya. tocado? ¿No? Bueno, los canvaseadores, pues son personas que tienen esa tarea, ¿no? Vender caminando de casa en casa. A mí me parece muy penosa esa actividad porque imagínense, cuando hace mucho calor, pues ahí quemándose con el sol, si hace frío, pero lo peor es también si está lloviendo, ¿no? Pero bueno, pues ni modo, esa es su chambita. Entonces, por ejemplo, yo cuando estoy haciendo precisamente este análisis a través de la comparación de factores, pues yo tengo que identificar, por ejemplo, si la persona tiene que caminar y cuáles van a ser sus condiciones de trabajo. Bueno, pues ella tiene que trabajar en la calle. Entonces, ese es el tipo de cuestiones que deben de tomarse en consideración. Si se necesita realizar esfuerzo físico o no se necesita realizar esfuerzo físico. Todo esto, pues obviamente para establecer precisamente pues cuáles son los factores y cuál es su valor. Cada empresa tiene que hacer o tendría que hacer, digamos, como este análisis, porque obviamente cada puesto, ya lo hemos dicho varias veces, aunque sea semejante, pues las actividades van a ser diferentes. Yo me puedo llamar cajera en esta empresa y en otra empresa también ser cajera, pero las tareas son diferentes, pueden ser variables, ¿no? Obviamente sí es registrar los pagos que se hacen a la empresa, pero con una serie de puntos específicos en cada una de ellas. Bueno, ok. Entonces, ahí tenemos el primer punto, determinar los factores. Eso es determinar los factores, identificar las habilidades que deben de tener las personas, las condiciones de trabajo y etcétera, ¿no? Luego viene el siguiente punto, que ya les decía yo hace ratito. Aquí también se necesita un comité evaluador. Entonces, yo voy a elegir quiénes son las personas más ideales o más idóneas para que lleven a cabo este procedimiento. Y al igual que en el método anterior, en el método de alineamiento, pues sería muy bueno que yo formara este comité evaluador con personas que han estado en el puesto que voy a evaluar, pues porque ellos ya, o sea, sabrían de qué estamos hablando, ¿sí me siguen? O sea, ya tendrían, perdón, la experiencia. Ok. El tercer punto nos dice proporcionar documentación, ¿no? Pues ya como está ahí señalado, entonces yo al personal de evaluación pues debo de darle información, por ejemplo, cuáles son las horas de entrada, de salida, cuántas horas van a trabajar, en dónde tienen que hacerlo, y no solamente de un puesto, sino de todos los puestos que ellos, un listado total de todos los puestos que vayan a hacer la evaluación. Y bueno, también en un momento determinado tengo que hacer una convocatoria para reunir a todas las personas que van a formar parte de este comité de evaluación. No me serviría absolutamente de nada que una persona del comité me diga, yo no puedo juntarme o no puedo entrar a la junta a las 4 de la tarde porque a las 4 tengo una actividad, y otro miembro diga, bueno, entonces mejor vamos a hacerlo a las 5. Y entonces otros digan, no, yo a las 5 no puedo. Entonces, no, se tiene que hacer en un momento en donde todo el comité esté presente, ¿sale? Y bueno, de ahí nos vamos al cuarto punto. Ay, aquí me lo salté. A ver. ¿Estoy hablando mucho? Ok. Aquí está. Convocar a la reunión del comité evaluador. Entonces, ahora sí, ponerse de acuerdo seriamente, formalmente, qué es lo que se va a hacer. Y ahora sí, ya que tengo convocado a mi comité, pues voy con la parte número 5,
que es iniciar. Aquí básicamente cada miembro del comité debe de anotar en su lista cuáles son las tareas y qué puntuación le podría dar a cada una de las tareas. Esto lógicamente considerando qué tan fácil o qué tan difícil son, ¿no? Ahí ese punto es importante. Luego viene el 6. Mostrar al grupo las evaluaciones de cada integrante y someterlas a discusión. ¿Por qué tú le pusiste 1 punto? ¿Por qué tú le pusiste 2 puntos? ¿Por qué esta tarea tiene 3? Yo considero que esta tarea que tú tienes 3, pues simplemente es una tarea de 1 punto, etcétera, ¿no? Por eso dice hacer una discusión. Y ya que se hizo el análisis y a través de la discusión, entonces vamos a llegar al punto número 7, que es elaborar la lista definitiva de las evaluaciones. ¿Cuánto se le va a dar a cada uno de los, o qué puntuación, mejor dicho, qué puntuación se le va a dar a cada uno de los diferentes puestos? Entonces, aquí de lo que se trata es de ir unificando criterios, los criterios de todos los miembros del comité, para que se llegue a un acuerdo y todo sea unánime, ¿sale? Ok. Después tenemos el siguiente punto, número 8, que sería, pues ya, obviamente, dar los resultados, ¿no? Aquí ya se va a informar a la empresa de qué es lo que el comité evaluador, cuáles son las conclusiones a las que el comité evaluador llegó con precisión. Obviamente esto no es hablado, no es nada más de palabras, se tiene que hacer un reporte, pues también con todas las características profesionales, tener en consideración pues las cuestiones positivas y negativas que hubieran encontrado en cada uno de los diferentes puestos, ¿sí? Situaciones a corregir, vamos, todo, hacer un reporte de todo lo que hay, ¿no? Y al igual que en los otros, las otro tipo de evaluaciones, hay ventajas y hay desventajas. ¿Cuáles podrían ser mis ventajas? Bien. Bueno, es relativamente sencillo. Prácticamente todos los miembros de una empresa, cualquier miembro de una empresa, pues podría participar en el comité evaluador. No se necesita tener una formación o una especialidad, ¿no? Cualquiera que, sobre todo cualquiera que haya estado ya en el puesto que se está evaluando, pues tiene las herramientas para hacerlo, ¿no? Luego, nos dice que es fácilmente comprensible para todos los que van a participar. También el resultado de la evaluación se capta con facilidad, se acepta, porque no es una evaluación que sea de una sola persona, sino como se hace con un comité, pues entonces ya son muchas las personas que intervienen y eso nos da la garantía de que puede ser correcto. Y por último, se puede utilizar para empresas medianas y grandes, pero también tiene sus desventajas. Vamos a verlas. Primera desventaja. Ahí está. Aunque a los miembros del comité evaluador conocen el puesto o los puestos que se van a analizar, hay que capacitarlos en la manera en que se debe de hacer el análisis. Por aquí veíamos que hay que darles documentos. Entonces hay que decirles cómo se van a evaluar, cómo se van a tomar esos documentos, cómo se van a utilizar. Entonces
se necesita una capacitación previa. Es largo, es laborioso, o sea, es fácil, pero es laborioso. Fíjense que son dos situaciones diferentes, o sea, es de, muchas veces se dice, es de mucha talacha. Entonces, aunque es fácil, es laborioso, por eso se lleva mucho tiempo. Entonces, eso podría llegar a ser como una especie de desventaja, ¿no? Ahí está. Órale. Bueno. Entonces, ahorita tomen apunte, tomen la nota. Y por ahorita pues ya lo vamos a dejar aquí. Ya con este terminamos este otro método que es comparación de factores. Les voy a subir a la plataforma el cuestionario de esta sesión. Se las voy a mandar, bueno, les voy a avisar por WhatsApp cuando ya lo puedan hacer. Y entonces tenemos esas dos actividades, ¿no? Genero en la plataforma el apartado para el cuestionario de contabilidad que revisamos hoy, que como bien me decían, pues todavía no está. Y subir los cuestionarios las guías, más bien las guías para que las vayan avanzando. Como les decía, el examen o los exámenes más bien son el próximo 19 y 20, pero ya para que no se les vaya juntando las actividades, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno. Tómenle una fotografía a sus apuntes y lo mandan por la plataforma, por favor. ¿Sale? Esa sería su asistencia al día de hoy. Si no lo mandan, pues entonces obviamente no tienen asistencia. Es la manera de comprobar que sí tomaron la clase, ¿sale? Bueno, estamos en contacto. Si tienen cualquier duda, me avisan, ¿sale? Nos vemos después.